La situación del fútbol de Costa Rica es crítica. Y no solamente hablo de lo que se ve en el terreno de juego o de lo que pasa en la parte dirigencial. Hablo de un todo del fútbol de nuestro país. El arbitraje está pasando uno de sus momentos más oscuros, más cuestionados, más criticados y nadie hace absolutamente nada. Vemos como en el campeonato nacional, para dicha de los apricistas y de los liguistas, hay dos equipos nada más en el torneo que se disparan, que golean, que le meten la cantidad de goles quien quiera a todo el mundo y no hay mayor oposición para ellos. Claro, felicidad total para sapricistas y liguistas. Lo que no es bueno es que no hay competencia y cuando vamos al campo deportivo internacional, ahí sufrimos los malos resultados cuando de clubes se trata, porque no hay exigencia en el campeonato nacional y no hay competencia. Y lo otro viene con lo sucedido ayer, con el fiasco, con el fracaso rotundo, con el papelón, con el bochornoso nivel de nuestra selección sub-17 que quedó fuera de la Copa del Mundo de Perú en manos ¿de quién? ¿De México? No. ¿De Estados Unidos? No. ¿De Honduras? No. ¿De Jamaica? No. ¿De Trinidad y Tobago? Tampoco. ¿El Salvador? Tampoco. ¿Guatemala? Tampoco. ¿Panamá? Bueno, tampoco. Nos eliminó Puerto Rico. Los eliminó Puerto Rico con nula, cero, historia futbolística a nivel internacional. Y no me salgan con lo que he escuchado hoy en medio de excusas y de argumentos, que es que Puerto Rico se prepara con jugadores que están en academias de Estados Unidos y que entonces ahí tienen formación futbolística, porque eso no los tragamos. Es un fiasco rotundo y total que ha tenido la selección de Costa Rica. Hemos perdido contra un rival que no tiene historia futbolística. Eso es exactamente igual como que nosotros vayamos a Puerto Rico y les ganemos un partido de béisbol y los dejemos fuera de un torneo mundial de béisbol. Eso es exactamente igual. No hay forma de que nosotros les ganemos a ellos un juego de béisbol. No hay forma en que ellos a nosotros nos dejen fuera en un partido de fútbol, con su nula historia futbolística. Es un papelón, es un fiasco, pero eso no es de ahora. No es que es un hecho aislado, no es que Puerto Rico se jugó el partido de la vida y nos dejó fuera y nos eliminó de la Copa del Mundo a nivel sub-17. Es que es sencillamente un fracaso más de la peor, oigan esto, de la peor versión y gestión que ha tenido el fútbol de nuestro país a nivel dirigencial. Sí, la peor, y no se enojen, porque es cierto, es completamente cierto. Y aquí están los números. Si quieren se los doy. Resulta que en los últimos 11 años, desde el 2011 hasta hoy, hemos ido a Copas del Mundo 3 a nivel menor, nada más, 3. 2 sub-17 y 1 a nivel juvenil. 3 mundiales, donde dicho sea de paso, el nivel fue bastante irregular de la selección nacional. 3 mundiales de 11. Y eso que solo estoy contando las selecciones masculinas de fútbol sub-17 y sub-20. No estoy contando los fiascos de las selecciones femeninas, no estoy contando los fiascos de las selecciones olímpicas, solamente estoy contando la sub-17 y la sub-20. Es la peor gestión en la historia del fútbol de nuestro país. Si el comité ejecutivo fuese la gerencia o el consejo director de una empresa privada en nuestro país, a todos los hubiesen echado ya. Porque por números, por resultados, la empresa hubiese quebrado. Es la verdad del fútbol de nuestro país. Porque no han conseguido mayor cosa. Antes de la gestión de don Rodolfo Villalobos, habíamos clasificado a 16 mundiales menores. Escúchenlo. 16 mundiales menores habíamos ido antes de la llegada de don Rodolfo Villalobos a la Fedefútbol. 8 sub-17 y 8 sub-20. Ahora llevamos 3 de 11. Pero no solamente es el señor Rodolfo Villalobos el culpable de toda esta gestión, porque hay detrás de él 11 señores más que se escudan en que es Rodolfo Villalobos el presidente, en que es Rodolfo Villalobos el que toma las decisiones, en que es Rodolfo Villalobos el que manda en la federación, en que es Rodolfo Villalobos el que no se mueve nada en la Fedefútbol si no es por él. Bueno, si eso pasa es porque hay 11 personas más que dejan que Rodolfo Villalobos haga eso en la Fedefútbol, porque son 11 personas más que están en el comité ejecutivo, a saber, 4 representantes de clubes del fútbol de la primera división.
el presidente de Pérez Celedón, don Juan Luis Artavia, el presidente de San Carlos, don Sergio Chávez, el presidente del Saprissa, don Juan Carlos Rojas, y el vicepresidente del Herediano, don Orlando Moreira. ¿Y qué han hecho ellos en estos últimos años por el fútbol? No hablo a nivel menor, hablo por el fútbol a nivel general. Porque nos sacan pecho con las clasificaciones a los mundiales. ¿Cómo? Sufriendo. Agónicos todos, como han sido las últimas clasificaciones de Costa Rica a las Copas del Mundo. Con la sequía que tenemos ahorita de jugadores para ir a los mundiales y hacer los papelones que hemos hecho en los últimos 2 mundiales. Nos metieron 7 y en el mundial pasado terminamos en el puesto 31 de 32 selecciones. Además, hay 5 miembros de la segunda división en ese comité ejecutivo, que yo me pregunto, ¿y qué hacen? ¿Qué deciden? ¿Cuál es su posición? ¿Por qué no se oponen? ¿O por qué no dicen qué les parece o qué no les parece dentro del comité ejecutivo? Hay 5 miembros de la segunda división. Hay un miembro del fútbol femenino que, dicho sea de paso, tiene 30 años de estar en el fútbol de nuestro país y nadie lo ha podido sacar y nadie lo va a sacar porque el señor Víctor Hugo Alfaro es el presidente de las 3 asociaciones que nombran al representante del fútbol femenino en el comité ejecutivo de la federación. Y así es, y tiene 30 años de estar en el fútbol de nuestro país o en distintos comités ejecutivos. Además hay un representante del fútbol playa, del fútbol sala, que en nada le aportan al fútbol 11 y están ahí metidos en decisiones que son de ellos. Pero sí son buenos para estar viajando, sí son buenos para estar peleándose los distintos viajes que hay de nuestras selecciones. Por ejemplo, ustedes sabían que en este premundial de Guatemala, de la selección sub-17, hay dos delegados de la Fede Fútbol. ¿Saben cuál es el, no salario, porque ellos no tienen salario, saben cuáles son las dietas de ellos en ese ratito que han estado en Guatemala? Más de $2,000. Y entonces, ¿y su aporte al fútbol? ¿A dónde está? Pero seguimos sumando. ¿Dónde está el proceso? ¿Dónde están los planes? Porque también vamos a la otra parte. Resulta que del otro lado está la oposición. Y en la oposición, hasta el día de hoy, yo no he escuchado una sola idea. Lo único que he escuchado son papelitos filtrados, documentitos que le mandan a la prensa, denuncias contra el señor Rodolfo Villalobos, porque lo que han hecho es, quieren sacar a Rodolfo Villalobos de la federación a punta de documentos, de denuncias, de trapos sucios, pero no sin ideas, porque yo no he escuchado hasta el día de hoy una sola idea de alguien que quiera llegar al comité ejecutivo, porque es una politiquería total y absoluta, y por eso estamos muy, pero muy mal. Todos piensan en sus eventos, en sus viáticos, en sus dietas, en sus reuniones, pero pocos piensan en la estructura del fútbol de nuestro país. Yo me pregunto, ¿qué se hicieron los Giovanni Alfaro, los Ronald González, que aunque se puede cuestionar por lo que pasó en la selección mayor, nadie le puede poner un pie a Ronald González de que fue exitoso en selecciones menores? Fue muy exitoso Ronald González. Los 2 mejores mundiales que hemos tenido en selecciones menores han sido con Ronald González en el banquillo. ¿Qué se hizo Juan Diego Quesada, Manuel Gerardo El Purureña, Carlos Avedicián, Edson Soto? ¿Qué se hicieron dirigentes como Luis Acuña en su momento, que eran los que trabajaban alrededor de las selecciones regionales para ir a buscar jugadores y no atenerse a todo lo que hay en el CAR o a lo que hay en el Saprissa o a lo que se encuentran por ahí para traerlo? Vivimos una etapa crítica, pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que todo lo que estoy diciendo no sirve de absolutamente nada, porque al final de cuentas ni usted ni yo tomamos las decisiones en la Fede Fútbol. A final de cuentas, ni usted ni yo somos los que elegimos quién queda y quién no queda en la Fede Fútbol. Al final de cuentas, ni usted ni yo somos los que estamos metidos en medio de tantos intereses y en medio de tantas cositas y de dame un voto por acá y yo te doy por allá y cédeme esto y yo te doy entonces el voto. Eso es lo que pasa en el fútbol. Porque en este momento, de aquí hasta agosto, lo que hay es politiquería en la Fede Fútbol. No ideas, no proyectos. De los que están hoy y de los que quieren llegar. Nuestro comentario de fondo aquí en La Platea.